ahí afuera de mi trabajo y estábamos platicando, y yo estaba platicando con la señora y con su esposo, y el niño estaba afuera en la entrada de mi trabajo, y quienes conocen mi trabajo sabrán, es un centro de salud, y en la parte de la entrada estaba el niño sentado, unas piedras que están ahí, y el niño estaba contento oyendo la música, y estaba bien prendido con su música. El niño estaba escuchando, no sé qué escuchaba, hasta que descubrí después que escuchaba. Se ve que había terminado la canción, porque el niño agarra el celular y como que buscaba una y escoge una, y yo lo veía mientras hablaba con la señora, y me llamaba la atención que el niño estuviera tan inspirado con la canción, ¿no? Y de repente encuentra una y que la pucha, la cara le cambió y que la pone, yo creo que se la sabía, y empieza el niño a cantar. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, y empieza a cantar el niño, pero estaba inspirado, hermano, estaba inspirado, y el niño cada vez que cantaba la canción, o que cantaba, le ponía feeling, y yo creo que estaba tan metido en la canción que no se dio cuenta que ya tenía público. Había varios ahí escuchándolo, y entre ellos yo, y el niño estaba inspirado cantando la canción, y me llamó la atención. Pensé, ¿el niño sabrá lo que está cantando? ¿Han escuchado la canción? Okay. Y... ¿Qué pasó, pastora? Usted debe de haber dicho, no, nunca en la vida. Eso es del diablo, hubiera dicho. No es cierto. Pero el niño, yo me quedé pensando, dije, ¿sabrá el niño lo que está diciendo? Que trae la camisa negra porque negra tiene el alma. Yo dije, wow. Yo dije, ¿sabremos nosotros cómo traemos la camisa? Más todavía sabremos cómo traemos el alma. Y eso es lo que me hizo pensar acerca de una palabra que casi no usamos, o no queremos usar, o la usamos de mala manera, despectivamente, porque no nos hemos dado cuenta que tenemos algo que se llama conciencia. Algunos ya se han dado cuenta que tienen conciencia. Incluso algunos dicen, te remuerde la conciencia, ¿verdad? O tienes negra la conciencia. Por eso traes camisa negra. Como Juanes. Y eso es precisamente lo que quiero hablarle hoy, de que usted sepa y conozca cómo es su conciencia y cómo está su conciencia. Así es que si usted puede saber cómo está su conciencia, si está negra o está blanca o media mitimita, o como decían mis hijos cuando estaban chiquitos, yo quiero café, le decíamos café negro, y dicen no, café, quería café con leche, no querían café negro, querían café con leche, y a lo mejor usted tiene una conciencia así como café con leche, media café. Entonces, vamos a ver por qué la Biblia nos habla de la conciencia y qué dice la conciencia a tu corazón. ¿Qué es la conciencia para empezar? ¿Qué es algunos le llaman a la conciencia el pensamiento o la memoria? Algunos creen que la conciencia está almacenada en la mente. Algunos creen que la conciencia está almacenada en el alma, que viene siendo la mente también, pero de manera más general, para no errar, dicen en el alma. Otros dicen, no, está en el espíritu. Otros dicen, no, está en el corazón. Y la conciencia tiene un lugar en nuestro interior. Ha sido puesta de parte de Dios ahí, en nosotros. Y Dios ha puesto la conciencia en nosotros para que funcione como la voz avisora de lo que estás haciendo bien y de lo que estás haciendo mal. Nada más estaba Aarón y Joan. Bueno, si llega algún niño más ya, maestro decida. Ok, entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia es, no le voy a dar una definición de diccionario, por supuesto, ni una definición científica, le voy a dar una definición bíblica, que es lo que yo sé, que es lo que yo conozco. Entonces, la conciencia, según la Biblia, es una voz que fue puesta en nosotros, no una voz que oyes voces, no, una voz que fue puesta en nosotros
para conocer lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que está bien y lo que está mal. La conciencia la tenemos desde pequeñitos. Desde que nacemos, un niño ya tiene conciencia. Si no me equivoco, y no quiero equivocarme, pero quiero darle una noción un poquito de algo que leí alguna vez. Para algunos científicos, la conciencia es el acto de tener razonamiento. De hecho, lo relacionan con el estar consciente. Es un acto consciente de nuestro ser que nos permite reflexionar y pensar acerca de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Entonces, cuando hablamos de la conciencia, la Biblia refiere que es ese sentir que Dios ha puesto en nosotros para que nosotros podamos distinguir entre lo bueno y lo malo. Por eso todos los niños, saben qué es bueno y qué es malo. El problema es que nosotros torcemos esa verdad. Los adultos torcemos esa verdad en los niños. Un niño puede distinguir en qué está bien y qué está mal. Un niño no le pega a mamá porque quiere pegarle, porque es malo. El niño malo aprendió a pegarle a mamá, o sabe, o ya lo trae en su corazón y le pega a mamá. No, el niño aprende. El niño sabe en su interior, su conciencia le dice que eso no está bien. Pegarle a mamá no es correcto. Sin embargo, la primera vez que el niño le pega a mamá y el papá le dice, sí, pégale a tu mamá, y le aplaude el hecho, el niño le vuelve a pegar a mamá. Porque cree que es divertido, porque cree que está bien, porque papá lo aprueba, porque papá le dijo que era correcto. Un niño no dice groserías porque quiere ser grosero. Un niño dice palabras. Y dependiendo del sentido en que se los tome, el niño va a creer que está bien. Hoy las redes sociales están inundadas de rechazo, de señalamientos acerca de los niños que bailan música como el perreo. El perreo es un estilo de música horrible. Pero suben los videos los papás y los papás orgullosos de que los niños bailaron perreo. O en la escuela primaria, en el día de la graduación, ahorita que están de graduación de los niños, o terminando el ciclo escolar, la maestra se le ocurrió poner un baile de perreo a los niños. Y se escandalizan y dicen, ¡guau! ¿Cómo le ponen eso? Para el niño es música. El niño no entiende qué está bailando y por qué lo está bailando. Así como si le pones un baile regional mexicano y salen vestidas de chinas poblanas ahí, y yo me hacía raro eso de las chinas poblanas, ya descubrí, luego le cuento que por qué se le llaman chinas poblanas. Pero yo decía, ¿por qué China poblana? ¿Qué tiene que ver eso? Nada que ver, Puebla está en un lado, China está en otro. Y ni las chinas visten así, o sea, es algo raro, pero luego le cuento eso. Y si tú le pones un bailable a un niño para que salga con un baile regional vestido de china poblana, va a bailar, porque eso es lo que le dijiste que hiciera. La maestra le puso el baile regional y se ven bien bonitos, mientras que otra maestra se actualizó y se puso moderna y le quiso poner un baile de perreo. Le puso Maluma, le puso no sé quién más canta esas canciones, y le puso esa canción, y los niños salen y bailan. Y habrá mamás, las mamás de esos niños dirán, ¡ay, qué bonita mi niña bailando así! ¡Ay, qué bárbaro! Y habrá mamás que se escandalicen y digan, ¡wow, qué niñas tan sucias! No son los niños aprendieron algo que les dijeron. En su conciencia estaba que eso no estaba bien. En su conciencia decía, incluso por eso algunos niños hasta se incomodan de hacer ciertas cosas que los adultos les piden, porque su conciencia le dice, no lo hagas, no está bien. Pero los papás insisten y dicen, ándale, saluda de besito. Y el niño dice, ¿por qué de besito? Ni lo conozco, está todo mugroso, grasiento de la cara, trae pelos ahí en la cara. ¿Cómo lo voy a saludar de besito? Bésala, ándale, que es tu tía, que nunca has visto en la vida, y salúdala, ándale, no seas grosero. Y el niño dice, ¿por qué? Mi conciencia me dice que no. Y no es que él sea grosero ni que esté siendo malo, él está aprendiendo a distinguir entre qué está bien y qué está mal, y tiene que saber hacerlo, y tiene que saber distinguirlo, y tiene que poder conocerlo. Y sin embargo los adultos le dicen, anda, saluda, anda, no digas que no rechaces un dulce, no seas grosero, y tratamos de creemos que estamos educando a los niños de manera que sean buenos ciudadanos, pero no nos damos cuenta que quizás estamos violentando o quebrantando su conciencia. Y entonces de repente los niños
van creciendo y ya no saben si está bien o está mal. Ya no saben si es bueno o es malo. Y de repente el niño es peleador o pelea mucho en la escuela. Y la maestra no puede controlarlo y dice, señor, su hijo golpea y golpea mucho y pega mucho. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque resulta que los primos mayores de ese pequeñito le enseñaron a pelear. Y le dijeron, los primos mayores le dijeron, no te dejes, y tú pega. Y los primos más grandes le pegaban al niño. Cuando te estén pegando así, el niño te está pegando al piso, tú te defiendes. Y entonces el niño dice, entonces está bien. Porque cuando el niño le dice a mamá, mi primo me pegó, la mamá o el papá le dicen, aguántese, o no se deje. Entonces está bien. Y entonces vamos quebrantando la conciencia y vamos quebrantando esa voz que le dice al niño qué está bien y qué está mal. Y por eso cuando nos volvemos adolescentes tenemos un conflicto existencial. Los adolescentes tienen un problema en sus conciencias de saber si está bien o está mal. Porque su conciencia le dice, no, está mal. Todavía el adolescente todavía pelea con la voz de su conciencia entre lo que tiene que hacer, entre lo que es correcto y lo que no lo es. Y entonces ahí está peleando y tratando de resolver si lo tiene que hacer o no lo tiene que hacer. Y de repente la cantidad de voces que escuche o la cantidad de voces que él quiere escuchar, porque el niño va a oír a las voces de sus compañeros, va a oír las voces de sus maestros, va a oír las voces de sus padres, va a oír esas voces. Y dependiendo de la voz que el niño quiere escuchar, será lo que él haga. Si sus compañeros son las voces que él quiere escuchar porque quiere pertenecer al grupo, porque quiere formar parte de ellos, y entonces los amigos le dicen, sí, pégale, rómpele su cara. Y esa voz es la que quiero oír. Eso es lo que va a hacer el niño, aunque su conciencia le esté diciendo que no. Y después de pasar la adolescencia, cuando entramos en la edad de la juventud, cuando tenemos que tomar nuestras propias decisiones y hacer las acciones que tenemos que hacer por en base a nuestra vida y la dirección que va tomando nuestra vida, entonces en ese momento ya nuestra conciencia ya está o cauterizada, o dañada, o enmudecida, o sí escuchas tu conciencia. Por eso cuando vienes a Cristo, lo primero que Dios va a tratar contigo es con tu interior. El Señor va a tratar con tu interior para quitarte esos esquemas, esos paradigmas, esa forma de pensar que tienes actualmente respecto a cómo tienes que vivir. Y Dios empieza a tratar contigo, y por eso entramos en un conflicto entre lo que se enseña y entre lo que tú sabes, entre lo que tienes que aprender y lo que tú crees que sabes, y de la manera como tú tienes que vivir. Por eso muchas veces cuando uno está aquí al frente y enseña y comparte la palabra, con lo primero que se enfrenta es con si lo que tú estás escuchando compagina o no, está de acuerdo o no con tu manera de vivir. Y por eso muchas veces cuando decimos, hermano, haga esto, tenga esto, un ejemplo, le digo, hermano, ponga la otra mejilla. Lo primero que va a chocar en tu cabeza no es, tu conciencia no puede opinar. Tu conciencia, si opinara, diría, sí, es verdad, eso es lo que tienes que hacer, eso está dentro de ti. Pero como tu conciencia ya no puede opinar porque la cauterizaste al respecto, porque tu vida, porque tu historia ha hecho que tu conciencia no participe en tus decisiones, entonces ya no habla tu conciencia y lo que va a hablar es tu experiencia. Y tu experiencia va a decir, no, ¿por qué me voy a dejar? El pastor está loco, que él ponga las dos mejillas si quiere, pero yo no me voy a dejar. Y entonces empiezas a tener un conflicto entre lo que yo te digo, entre lo que la palabra de Dios dice, y tienes un conflicto con tu experiencia, con tu estilo de vida, incluso con tus sentimientos y con lo que tú quieres. Pero algo que no debes de olvidar y que tienes que tener presente, y por eso la importancia de este tema, es que tú tienes una conciencia. Y lo que Dios busca cuando tú vuelves a Él, cuando te acercas a Dios, lo que Dios busca es rehabilitar tu conciencia. Tratar de restaurarla, sanarla, reconstruirla, incluso hacerla nueva si es necesario. Porque a lo mejor la destruiste tanto, la dañaste tanto con tu historia, con tu aprendizaje, que ya que tu conciencia ya pareciera que ya ni existe dentro de ti. Entonces Dios trata de restaurarte porque Dios quiere que tengas la capacidad de escuchar la voz de tu conciencia. Entonces, ¿dónde está tu conciencia? No está en tu mente, tu conciencia está en tu espíritu. Es tu conciencia la que después sembrada en tu espíritu, la que permite que tú distingas desde tu espíritu qué está bien y qué está mal. Es en tu conciencia donde tú puedes determinar si algo es correcto
o algo no lo es. El problema es que nuestra conciencia se amolda. Dios la puso en tu espíritu porque es tu espíritu el que se conecta con Dios. Tu alma puede rendirse a esta conexión. Tu carne puede rendirse a esta conexión. Pero es tu espíritu el que se conecta con Dios. Tú no puedes conectarte con Dios desde tu carne, ni tampoco desde tu alma, si tu alma no se conecta con el espíritu. Es tu alma donde están tus emociones y tus expresiones personales y tu pensamiento y quien tú eres, está en tu alma. Pero la conciencia ha sido puesta por Dios y ha sido dada por Dios para que tengamos entendimiento de quiénes somos, cuál es la conducta y el comportamiento que yo debería de tener. Abra su Biblia en el libro de Romanos, Romanos capítulo 2. Alguna vez le recomendé la lectura del libro de Romanos, hoy se la vuelvo a recomendar, lea Romanos. Hay mucho aprendizaje que le va a servir para su vida cristiana. Romanos capítulo 2, ¿ya está ahí? Dice la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 16. Romanos capítulo 2, versículo 5 al versículo 16. Si usted escribe títulos a los mensajes, este mensaje se llama Conciencia. Versículo 5 al 16. Espérame tantito que se me movió aquí. Dice la Escritura: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. ¿Conforme a qué? A mi evangelio. No es que el apóstol Pablo dice que van a ser juzgados conforme al evangelio, sino que en el evangelio que Pablo predica dice que seremos juzgados. Entonces lo que Pablo advierte es que seremos juzgados y él ya lo había predicado y él ya lo había anunciado. Pero hay algo que me llama la atención, que el apóstol Pablo explica. Le está escribiendo a los romanos, la iglesia que está en Roma, y es una iglesia parcialmente judía y parcialmente gentil. Los judíos son el pueblo de Israel, los gentiles son todos aquellos como nosotros que no somos hebreos, que no llevamos sangre hebrea en la sangre, en las venas. Entonces nosotros que no somos hebreos somos gentiles, y Pablo le escribe a judíos y a gentiles en esta carta.
Son los dos pueblos que conviven juntos en Roma y que han formado la iglesia cristiana en Roma, no la iglesia católica. Para este entonces todavía no existe la iglesia católica. La iglesia católica surge 300 años después de nuestro Señor Jesucristo y de la predicación de su evangelio. Así es que le está escribiendo a los hermanos que están en Roma, y entre ellos hay judíos y no judíos, y les dice: hay judíos que no guardan la ley y serán juzgados por eso, que conociendo la ley no la hacen, pero también hay gentiles que sin conocer la ley viven, tal pareciera que viven como si conocieran la ley. Y Pablo lo explica, dice: ellos no conocen la ley, pero están haciéndolo lo que la ley manda. ¿De dónde viene esto? Y dice Pablo: de su conciencia, de la conciencia que les fue dada para que ellos hicieran lo correcto. El ser humano tiene conciencia, y el ser humano le fue dado en su conciencia la capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal. Algunos dicen: ay, es que te remuerde la conciencia. Te remuerde la conciencia porque sabes que debías de hacer algo bien y no lo hiciste. Entonces por eso te remuerde la conciencia. El acto de remordimiento es saber que tenías que haber hecho algo y no lo hiciste. Pero no necesariamente el remordimiento te lleva al arrepentimiento. Solamente sabes que debiste de haber hecho algo y no lo hiciste, que debiste haber hecho lo correcto y no lo hiciste. Entonces el acto de conciencia que todo cristiano, ustedes y yo, deberíamos hacer es una revisión consciente de qué es, o más bien, de qué manera deberíamos de conducirnos. La Biblia nos explica o nos habla generalmente de la conciencia como un acto de moralidad. Es decir, cuando la Biblia se refiere a la conciencia, se refiere a la moralidad que todos nosotros deberíamos de vivir, la manera en cómo deberíamos de conducirnos. Lamentablemente, hoy la conciencia ha sido menguada o ha sido disminuida porque hoy se quiere valorar las cosas en base a la percepción de la persona o de las personas o de las culturas o de las sociedades, incluso hasta de las mismas leyes. Por eso hoy en el mundo se están peleando porque se reformen las leyes de los países, para establecer dentro de las constituciones de cada país, establecer de cosas que no son moralmente correctas, pero sin embargo, al estar establecidas en la ley, quedan registradas y las personas deben de hacer lo que la ley dice. Y la moral ya está pasando a un segundo, tercero, hasta cuarto término de la existencia del ser humano, donde ya la moral no importa. Lo que importa es lo que la ley diga. Si está establecido en la ley, se tiene que hacer, aunque sea amoral o aunque sea inmoral, no importa. Lo que importa es que esté establecido en la ley, y al establecerse en la ley es constitucionalmente correcto. Y entonces hoy estamos en sociedades donde hemos hecho de lado la moral, donde hemos hecho a un lado los principios de moralidad y de los principios de valores, cuestiones éticas, personales, incluso espirituales. Ya no las consideramos válidas, porque ya nuestra conciencia ya no es quien manda, ahora es quien manda, es la ley. El día de ayer fue el día de la marcha del orgullo LGTBIITIAOYZ y no sé cuántas más, pero ayer fue la marcha en la Ciudad de México, y la verdad es que yo respeto a las personas que tengan preferencias homosexuales. No estoy de acuerdo, ni digo que está bien, la respeto. Pero cada vez más se hace un acto en lugar de una protesta que originalmente era una protesta por los derechos de estas personas. Hoy se ha vuelto una exhibición de ciertas preferencias sexuales. Y lo peor del asunto es que se hace una exhibición pública y se promueve en la televisión, donde hay pequeñas conciencias o conciencias infantiles que son afectadas por estas ideas. Cada quien puede decidir lo que quiere hacer de su vida, pero no significa que sea correcto. El que es homicida puede ser homicida si quiere, pero no significa que sea correcto. El que es corrupto puede ser corrupto si quiere, y puede hacerlo con su vida si quiere,
pero no significa que sea correcto. Si tú tienes un negocio y vendes jitomates y tú dices, pues a mí el jitomate me cuesta 5 pesos el kilo, pero yo voy a vender porque en el Walmart está a 19 pesos, y tú dices, yo lo voy a vender a 17.50, está más barato que en el Walmart, pero le estás ganando o estás teniendo una ganancia del 100%, del 200%, y tú dices que está bien, y así decides venderlo, es tu decisión, pero no significa que sea correcto. Tú puedes decir, es que está bien, es mi ganancia, yo quiero ganar eso, pues ya están ganando 2 pesos, 10 pesos, 7 pesos, 20 pesos más, y eso es lo que yo quiero ganarle. Está bien, es tu decisión, es tu ganancia, es tu negocio, pero no significa que sea correcto. Sí, para allá iba. O tú decides vender kilos, en lugar de vender 1000 gramos por kilo, tú decides vender 900 gramos. Es tu decisión, es tu negocio, son tus jitomates, pero no significa que sea correcto. Aquí lo que importa, o lo que tú debes de considerar, es si lo que estás haciendo es correcto o no. ¿Cómo puedes valorar si es correcto o no? Yo digo, si tú tienes un negocio de jitomates, tú tienes que involucrar tu ganancia. ¿Qué es tu ganancia? ¿Cuánto estás vendiendo? ¿Cuánto estás ganando? ¿Qué vendes? ¿Qué involucra tu ganancia? Tú tienes que tienes que agregarle al precio de lo que te costó un producto, tienes que agregarle lo que le invertiste. ¿Cuánto invertiste? Invertiste el tiempo para ir a comprarlo, el traslado, lo que pagaste por el envío, lo que pagaste por ir a comprarlo. Eso que pagaste tú ya lo tienes que incluir en tu precio. Tienes que incluir tu salario por tu venta, por el día que estuviste ahí parado vendiendo el producto. Tienes que incluir el salario de tu empleado, si tienes un empleado además de estar vendiendo ahí contigo. Si compraste bolsa para dar el producto y tu producto lo diste en bolsa o en periódico, no sé en qué lo des, pero si eso lo tienes que incluir en tu precio. Después de incluir todos tus gastos en el precio, que es tu inversión, que es tu gasto del producto, tienes que invertir ahora sí tu ganancia. Y tu ganancia es lo que te va a permitir a ti tener una holgura o un beneficio por lo que estás haciendo. Yo lo considero así. Yo cobro por arreglar un mueble de madera, por ejemplo. Y ahorita ya no lo hago, pero cuando yo arreglo un mueble de madera, yo le incluyo el material que invierto, le incluyo todo lo que incluye, desde los clavos, tornillos, todo lo que necesito, madera, todo la reparación. Incluyo el tiempo que me tardo en hacer esa reparación. Y yo lo distribuyo de acuerdo a lo que gano hoy en mi trabajo. Por ejemplo, en mi trabajo, yo gano 200 pesos por día. Dice, pastor, gano bien poquito. Más o menos eso es lo que gano. 200 pesos por día gano, más o menos. Entonces, trabajo 8 horas. Ponga usted, para que me salgan los números cerrados, gano 240 al día. De esos 240, yo trabajo 8 horas. Si yo divido 240 entre 8, gano 30 pesos por hora. Ese es mi salario. Entonces, si yo invierto 2 horas de trabajo en algo, yo estoy invirtiendo ¿cuánto tiempo? 2 horas. ¿Cuánto me gano por hora? 30 pesos. Entonces, mi trabajo de esas 2 horas son 60 pesos. Eso es lo que yo debería de cobrar por un trabajo. Más el material que invertí, madera, tornillos, resistol, lo que sea. Entonces, ponga usted que invertí también otros 60 pesos de material. Entonces, ya llevo 60 de 2 horas, más 60 de material, son 120 pesos. Si yo invierto 2 horas en reparar un mueble, yo puedo cobrar 120 pesos, pero le agrego una ganancia. Mi ganancia son otros 60 pesos. Porque ya trabajé 2 horas, es mi tiempo, ya invertí material y le agrego de ganancia 60 pesos. Entonces yo estaría cobrando, en lugar de 120 pesos, estaría cobrando 180 pesos por un trabajo, de una reparación, de algo de madera. Eso es más o menos un cálculo. Yo no digo que eso es lo que tienes que cobrar, no decir, yo ahora tengo que cobrar como el pastor. No, me voy a ir a la quiebra, pero el pastor por eso está quebrado, porque cobra bien poquito. Eso a mí me parece justo, me parece correcto. Tú tienes que valorar lo que ganas
lo que trabajas, lo que inviertes, lo que haces, tu esfuerzo, tu dedicación, y en eso tienes que basar tu ganancia. ¿Por qué le digo esto? Porque si un acto de conciencia que debes de tener es cobrar lo justo. Mire, la Biblia dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 detesta su alma. Y entre las cosas que aborrece Jehová es la balanza injusta. La balanza injusta es que tú quieras exagerar en tu cobro. ¿Por qué? Porque cuando tú exageras en tu cobro, tú perjudicas a alguien. Alguien me dijo alguna vez, no, yo cobro así porque a mí me lo venden caro. Vendía jitomates y me decía, es que a mí el que me vende jitomates me lo da más caro y los kilos me dice que me está vendiendo 40 en cada caja y en realidad vienen 35, 36 kilos. Entonces yo le tengo que quitar, cuando yo vendo, yo le tengo que quitar porque así de esa manera yo estoy recuperándome del robo que me hizo. Y aquel que compra o que vende el jitomate por caja, también le compra a alguien. Y cuando le compra a alguien dice, es que aquel me roba. Y por eso no terminamos de robarnos nunca. Porque este le roba a este, y este le roba a este, y este le roba a este. Entonces, aquel que está robando, aquel que empieza a robar, termina perjudicando a alguien. Si tú quieres parar esa cadena de robo, tú tienes que ser honesto y decir, vale tanto, me cuesta tanto, invierto tanto, esta es mi ganancia, hay una ganancia honesta, limpia, puedo ganar el 50, el 100, el 200%, el 300% de mi producto, porque así lo vale, porque así está en el mercado y porque ese es un precio correcto, porque la gente lo puede pagar. Y entonces yo pongo ese precio y es un precio correcto. El problema es cuando no hay jitomate. ¿Qué pasa cuando no hay jitomate? Se alzan los precios. Hermanos, hemos llegado a comprar limones, no sé si usted ha llegado a comprar limones, a 40 pesos el kilo. Es impresionante. El aguacate ahorita está a 100 pesos. Y está carísimo. Y entonces uno dice, pero lo pago, tengo para pagarlo, puedo pagar. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, dijera usted, nos están vendiendo aguacates frescos, salidos del arbolito, del campesino que lo cortó y que invirtió un año en cuidar y cultivar el árbol de aguacates para cosechar, y eso a él le estamos pagando a un buen precio el aguacate. No, ¿sabe qué hay? Es una reventa. Hay una reventa de aguacates. Nos están vendiendo aguacates congelados. Porque los aguacates que salen fresquecitos de la cosecha se van al extranjero. Y a nosotros nos venden aguacates congelados, aguacates de segunda, aguacates de tercera, pero nos los dan a 100 pesos porque el aguacate está caro. Porque Estados Unidos los está pagando caro y entonces aquí en México también tenemos que pagarlo caro. A eso me refiero. Y entonces tenemos un país en condiciones donde somos el primer, no, ya no somos el primer, me parece que somos el segundo o el tercer productor de aguacates en el mundo. Ya no está ganando Asia. Ya no está ganando Australia, también produce aguacates. Y ya nosotros siendo un país productor de aguacates, pues ustedes no somos el primero, o seamos el primero. Resulta que no consumimos nuestro producto. Porque nosotros nos ven, mire, el maíz que comemos todos los días, México es el país que más consume maíz. En las tortillas, somos un país tortillero. Pero el maíz que consumimos en las tortillas no es nacional. Es importado. Y me dijo un amigo, yo no sé de eso, yo no vendo tortillas, los hermanos me lo sabrán decir después, pero me dijo un amigo que es ganadero, me dijo que el maíz que nos venden a nosotros para el consumo de humanos es el maíz que venden en Estados Unidos para el consumo del ganado. A nosotros nos están vendiendo un maíz que no es para humanos, que es para ganado, y nos lo consumimos en las tortillas todos los días. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué nos está pasando eso? Porque no hay conciencia. Porque lo que importa es el dinero. Porque lo que importa es la ganancia. Hemos perdido la capacidad de tener el discernimiento en nuestra conciencia de poder decir, no voy a hacerle algo a ella que la perjudica. No voy a venderle algo que está dañado. Cargamos gasolina en la semana en una gasolinera que normalmente no cargamos. La gasolina estaba a 19.25 el litro. Y cargamos, no, 19.20. Cargamos ahí porque ya me había pasado la otra y no me quería regresar. Así es que cargamos, aquí hay otra.
y cargamos ahí. La gasolina me duró menos que lo que normalmente me dura. Y al otro día, después, 2 días después, volvimos a cargar gasolina y cargué en la que normalmente cargo y me rindió igual. Dije, así es como me tiene que rendir. Me tiene que alcanzar. Pero ¿por qué tengo que llegar yo a una gasolinera con una botella de litro para ver si lo que me están vendiendo son litros de a litro? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que supervisar a alguien cuando se supone que él debe de tener la conciencia de venderme litros de a litro? A mí me da mucho coraje cuando pasas a una gasolinera y dice, aquí sí se venden litros de a litro. Pues eso es lo que deberías de vender siempre, no tienes que anunciarlo. Yo no tengo que revisar si tú estás haciéndolo bien. Reparé un sillón esta semana y ya era el último trabajo que me quedaba pendiente por hacer. Y me dice el hermano, ay, le quedó muy bien, gracias. Digo, revíselo. No, ¿cómo revíselo? No, ya quedó. No, volteamos el sillón. Digo, ahora siéntense. Y la hermana agarra y se sienta así como con mucho cuidado. No lo fuera a perjudicar. Digo, no, hermana, siéntese bien. Y agarra el hermano y se avienta sobre el sillón y se deja caer. Digo, no tanta violencia tampoco. Y el sillón no se descompuso y dice, no, quedó muy bien, hermano. El sillón quedó muy bien. Perdón. El sillón quedó muy bien. Y me dice la hermana, gracias, hermano, muchas gracias. Dice, es que compraron la sala, hermano. ¿Cuánto invirtieron? ¿Te acuerdas? ¿Cuánto invirtieron en su sala? Como 6,000 pesos. Gastaron como 6,000 o 7,000 pesos en una sala. Nuevecita, de la fábrica la compraron. Hermano, no les duró nada. Y me dice el hermano, es que ya hacen cada porquería. Le digo, precisamente eso es lo que no tenemos que hacer nosotros, porquerías. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Que tu trabajo te recomiende. Que tenga, mira hermano, yo voy a comprar agua de garrafón 2 veces o 3 veces por semana. Y llego a una embotelladora y compro el agua de garrafón. Antes la compraba en una tienda. Cuando llegaba a la tienda, yo decía, deme un garrafón. Y el señor me decía, ¿ya viene por su electrollave? Y al principio me hacía gracia. Sí, electrollave, ¿no? En lugar de electropura, de electrollave porque la llena de la llave. Y al principio me hacía gracia. Pero me lo decía tantas veces, hermano, que dije, ¿y si sí? ¿Y si sí el agua que le traen desde la llave ni siquiera estaba en el proceso de purificación? ¿Y sabe qué? Decidí mejor ya no comprarla. Dije, no vaya haciendo que a lo mejor hicieran agua de la llave. Que a lo mejor él las llena. O alguien la llena, ¿no? El mismo repartidor que se las trae ni siquiera la lleva a la purificadora. Y entonces ahora la llevo a una purificadora y ahí las lleno. Y las lleno ahí y cuando me asomo a ver cómo lava el garrafón, qué es lo que hace. Hermano, tenemos una incertidumbre de que lo que nos estén vendiendo esté bien. Que lo que nos estén dando sea bueno. Que no nos estén transando. ¿Ha visto en las tiendas? A mí me llama mucho la atención que en las tiendas de abarrotes donde tienen su báscula, la cubren con algo la báscula. ¿No se ha fijado? Que ponen la báscula y le ponen algo para que no veas tú lo que te están pesando. Te ponen algo, que las tortillas, que la leche, que las latas de algo y te cubren la báscula. Digo, ¿por qué cubren la báscula? ¿Será que no te están dando kilos completos? ¿Será que no te están cobrando lo que deben de cobrarte? Hermano, ya vivimos así, y entonces si tú me robas, yo te robo, si tú me transas, yo te transo, si tú haces como que me pagas, decían en mi trabajo, algunos 2 compañeros que estaban ahí ya se jubilaron, y decían 2 compañeros ahí, a mí hacen como que me pagan, y yo hago como que trabajo. Ese es el pensamiento, porque hemos dañado nuestra conciencia, ya no nos interesa hacer lo correcto, mandamos a hacer algo a nuestros hijos, y ahí andamos asomándonos, ¿qué estás haciendo? Pues lo que me dijiste, ¿no? Pero ahí andamos supervisando a ver si lo están haciendo porque tenemos una incertidumbre de que no vaya a ser que no lo esté haciendo. O que no lo esté haciendo como se lo pedí que lo hiciera. Y tenemos esa falla ya en la conciencia, ya estamos programados, hermano, por esta sociedad para dudar, para desconfiar. Yo ya no puedo dejar mi carro abierto porque sabes que te lo van a robar. Salimos de aquí de la iglesia normalmente y llevamos la mochila donde traigo la computadora, o vengo del trabajo y traigo mi mochila con la computadora y pasamos al centro comercial. Antes yo dejaba mi mochila en el carro
Ahora no, cada vez que bajamos al centro comercial bajo mi mochila. Y la meto al centro comercial y la pongo ahí en la paquetería y me dice, no le puedo retener su laptop, me la vayan a robar, mejor pásela usted, que se la roben usted ya adentro. Y me tengo que meter con la laptop y ahí voy cargando con la mochila. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque ya no podemos estar tranquilos. Porque ya sabes que te la van a robar. ¿Por qué alguien puede robarle a otro? Porque no tiene conciencia. Bueno, sí la tiene, pero la tiene cauterizada. La tiene adormecida. ¿Por qué alguien puede transar a otro? Porque lo tiene adormecido, su conciencia. Porque su conciencia ya no le dice que eso está mal. ¿Por qué un niño se puede quedar con los cambios de su mamá? ¿Por qué la mamá le dice, ten, compra esto y me das el cambio? El niño regresa y se queda con el cambio. ¿Por qué alguien puede hacer eso? No es que se te olvidó, o sea, se te olvidó y no te acordaste y ahí los tienes en el pantalón 3-4 días y se te olvidó, no lo usaste. No, yo me refiero al niño que conscientemente se queda con el cambio. Dice, este es el cambio de mi mamá, pero mientras no me lo pida, yo me lo quedo. ¿Por qué hace uno eso? ¿Por qué puede uno engañar, mentir, decirle a su esposa, no, mi amor, te soy fiel, y ser infiel? Porque no tenemos conciencia, porque hemos cauterizado nuestra conciencia. Mentimos, robamos, engañamos, defraudamos, somos corruptos, participamos de la corrupción, porque nuestra conciencia ya no es tan fuerte para decirnos que estamos haciendo algo incorrecto. Ahora, no quiero ser moralista o darle una clase de moralidad, porque a final de cuentas la moral se aprende en casa. Lo que sí quiero decirle es que sí tiene que despertar su conciencia. ¿Por qué tienes que despertar tu conciencia? Porque vas a ser juzgado por tu conciencia. ¿Cuántos de ustedes conocen toda la ley de Moisés? Levanten su mano, que digan, yo conozco la ley de Moisés. ¿No? Entonces, ¿vas a ser juzgado por la ley de Moisés? No. Sin embargo, la ley de Moisés nos permite conocer qué está bien y qué está mal. El apóstol Pablo dice que la ley de Moisés fue escrita en el libro de Gálatas, está escrita para mostrarnos qué es pecado y qué no es pecado. ¿Por qué fue escrita la ley de Moisés? Porque el ser humano se olvidó de qué era correcto y qué no era correcto. Originalmente tenía en su conciencia saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Sabe quién le enseñó a ofrecer un sacrificio a Caín y Abel? Su conciencia. Porque no había ley. Y Caín y Abel, los hijos de Adán y de Eva, trajeron su ofrenda delante de Dios. Y le ofrecieron una ofrenda a Dios, cada uno de ellos. Y cuando trajeron su ofrenda, Dios vio la ofrenda de ambos. ¿Quién les enseñó a dar una ofrenda? No había ley, no había mandamientos. Adán no les daba la cátedra de, tienes a cierta edad y tantos días, tienes que traer una ofrenda a Dios. No, simplemente ellos de su conciencia sabían que tenían que ser agradecidos y darle a Dios de lo que Dios les había dado a ellos. ¿Qué les hizo traer su ofrenda? Su conciencia. Lo acabamos de leer. La conciencia te hace hacer las cosas de la ley como si conocieras la ley. Y entonces ellos mismos se vuelven ley para sí mismos. Es decir, Caín y Abel sabían que debían de traerle algo a Dios porque su conciencia les decía que tenían que hacerlo. No sé, ahorita me lo explica. Y nosotros sabemos cuánto consumimos y tenemos que pagarlo. Ya, ok. Sí, aquí mi apuntador me estaba pasando el tip del ejemplo. La pastora me decía, como cuando tú vas a comer a un lugar, te traen tu cuenta y tú te das cuenta que no te incluyeron los últimos 2 refrescos que pediste. Y te das cuenta y dices, nos salió 30 pesos más barato. Y tú ya habías sacado la cuenta, más o menos. Te das cuenta y dices, bueno, no se dio cuenta el mesero, pagamos lo que nos están diciendo. Pero si tu conciencia te dice, ahí está mal la cuenta, tienes que pagar lo que es correcto, y tú te haces el loco, aunque ya te diste cuenta,
y dices, no se dieron cuenta, te haces loco y no pagas, tu conciencia te va a recriminar. Y si tú haces caso a tu conciencia, tú eres ley para ti mismo. Y entonces dices, no, si tú no lo haces bien, estás haciendo incorrecto. Así es que sé honesto y paga la cuenta completa. Ese es el ser ley para sí mismo. Entonces, Caín y Abel fueron ley para sí mismos. No había establecido ninguna ley donde dijera que ellos tenían que traer ofrenda al Señor. Y sin embargo la trajeron. ¿Usted por qué ofrenda al Señor? Porque el pastor dice, porque si no me veo muy mal, si todos dando yo no doy. No, tu conciencia te dice que tienes que darle en gratitud a Dios de lo que Él te ha dado. Ahora, si nos pusiéramos estrictos y dijéramos, hermano, en esta iglesia se cumple la ley a cabalidad, hermano, usted tendría que caerse con su diezmo y con su ofrenda, y no solamente con su ofrenda y con su diezmo, tendría que dar las primicias, y tendría que dar las ofrendas de las cosechas, y tendría que dar las ofrendas de tal, y todas las ofrendas que tienen escritas en la ley, para que usted cumpliera con la ley. Sin embargo, no hacemos eso. Ni tampoco le exigimos que ofrende. Aquí ofrenda el que quiere. El que no quiere no ofrenda. El que no puede tampoco ofrendan, tampoco lo obligamos. Pero hace unos días mi esposa me decía, mira, esta hermana, sea como sea, no deja de dar una ofrenda. Reunión a la que llega a la iglesia, reunión que da una ofrenda. Puede ser 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos, 100 pesos, lo que sea. Pero la hermana no se va sin dar una ofrenda. Y así como ella, muchos más aquí en la iglesia. Y otros dirán, no, pues yo no traigo, no puedo. Y no le decimos, hermano, usted deja de ser hijo de Dios por no dar una ofrenda. Porque no se trata de eso, se trata de que tu conciencia, que tú seas consciente, ¿por qué le estás dando a Dios? Caín y Abel traen una ofrenda a Dios y resulta que Dios se agrada más de la ofrenda de Abel que de la de Caín. Y mire que Caín había traído animales en sacrificio. Y le trajo Caín trajo los animales. Abel trajo ¿Quién trajo las verduras? Caín. ¿Y quién trajo los animales? ¿Y cómo dije yo? ¿Y cómo es? Perdón, me equivoqué. Es correcto. Caín trajo las verduras y Abel trajo los animales. ¿Es correcto así? Gracias. Perdón, lo estaba diciendo al revés. Y resulta que Caín trajo verduras y dice la Biblia que trajo su ofrenda al Señor. Y Abel también trajo su ofrenda al Señor y Dios se agradó más de la ofrenda de Abel que la de Caín. Yo preguntaba, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué Dios se agrada más de uno si los dos trajeron con la misma intención? Trajeron la ofrenda al Señor. Y yo le preguntaba al Señor, ¿pero por qué? Y decía, hasta que el Señor me dice, porque a Caín no le costó su ofrenda, a Abel sí le costó su ofrenda. Caín solamente cosechó lo que la tierra le dio. ¿Sí o no? Sí. Abel tuvo que cuidar a ese animal y alimentarlo, al menos salirlo a pastar, para después traerlo en ofrenda. Por eso David dice a Araúna, aquel que le iba a dar la tierra, dice, te la doy para que le ofrezcas sacrificio a Dios. David le dice a Araúna, no daré sacrificio a Dios que no me cueste nada. Porque Caín solamente pasó y recogió lo que la tierra le dio. Abel cuidó del animal. Uno pudiera decir, no, pastor, y si cultivó las verduras y las cultivó y las cuidó. Sí, pero él tuvo, la tierra se lo dio. Hermano, la Biblia dice, para el tiempo de Caín y Abel, estamos hablando del tiempo de Caín y Abel, la tierra producía los frutos. Fue hasta después de ellos que el ser humano tuvo que cultivar la tierra. Entonces David bien pudo haber pasado camino a la iglesia, los dos iban camino a la iglesia, y aquel dice, mira, me encontré unas calabacitas tiernas. Mira, me encontré unos jitomates por ahí. Llega a la iglesia y se las da, mientras que el otro hasta jalando al animal venía, hasta que lo sacrificó y se lo dio al Señor. No se me confunda, los dos tenían conciencia, pero uno menguó su conciencia, tanto
que se enoja con su hermano. Y Dios le dice, ¿por qué ha cambiado tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías también tú recompensado o aprobado? Significa que lo que hizo lo que hizo Caín no había sido bueno. Hermanos, los dos trajeron ofrenda. Pero solamente la ofrenda de uno fue considerada como buena, la otra no. Porque Dios, cuando tú das algo, Dios mira tu corazón, no lo que tú diste. ¿Estaba mal que trajera Caín, que trajera verduras? No estaba mal. El problema era cómo las había traído. Y esta intención esto que les cuento, que Caín solamente recogió la ofrenda y la trajo, eso es lo que me hace pensar que Dios le dijo, si tú hubieras hecho lo bueno, también serías aprobado. Cuando uno hace lo malo y tu conciencia no te reprende, y viene alguien y te reprende, en lugar de corregirte, te haces más malo. Dios le dice a Caín, si hicieras lo bueno, tú también serías reconocido, serías aprobado. Y Caín, en lugar de corregirse, le dice a su hermano, oye hermano, vente, vamos al campo. Ay hermano, ¿cómo no? Vamos al campo. Y ahí sale, oye, qué bonita ofrenda trajiste, que quién sabe qué, ya están platicando, y de repente Caín saca un puñal, una piedra, un cuchillo, algo, y mata a su hermano. No fue algo circunstancial, no fue algo que por accidente lo maté, no, fue algo que planeó Caín. Eso es lo que le pasa a la conciencia. Cuando tú quebrantas un poco tu conciencia, corrompes un poco tu conciencia, le estás dando oportunidad a la maldad para que se multiplique dentro de ti. Y todavía viene Dios y le pregunta a Caín, Caín, ¿qué hiciste? Nada. Caín, ¿y tu hermano? Ay, yo qué sé, que soy guarda de mi hermano, que tengo que andarlo cuidando. Nadie me dijo que debería andar cuidando a mi hermano. Y Dios le dice a Caín, Caín, la sangre de tu hermano que ha tocado la tierra clama, gime ante mí por lo que hiciste. Yo no sé nada, la tierra chismosa que es, yo no. ¿Qué le había pasado a su conciencia? Un acto malo cauterizó su conciencia y no le permitió darse cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal. ¿Sabe que eso comúnmente nos pasa? Cuando nosotros cauterizamos la conciencia y Dios nos habla a través de un mensaje, a través de una enseñanza, a través de una palabra, en lugar de corregir lo que estamos haciendo mal, culpamos al mundo. No, yo no estoy mal el pastor. Está loco el pastor, no sabe ni lo que está diciendo. Ni siquiera negocio tiene, ¿cómo habla de vender jitomates? Ni siquiera negocio tiene. Cauterizamos nuestra conciencia, hermano, y no nos dejamos corregir. Caín, en lugar de corregirse y decir, bueno, mire, Dios no le dijo, eres malo, Caín. Le dijo, no, le dijo, si hiciera lo bueno, en lugar de traerme cualquier cosa a mí y ofrecerme cualquier cosa, si me trajeras algo de corazón, algo que implica un esfuerzo, algo que en verdad dispusiste por hacer para mí, si tú me trajeras eso, también te lo valoraría. No era la cantidad, hermano. No es que Dios odiara a los vegetarianos, no. Y prefiriera la carne. No, hermano, es un acto de la conciencia de ambos. Cómo presentaron a Dios lo que traían. Y Dios le dice, si hicieron lo bueno, tú también serías aprobado. Y él, en lugar de corregirse, hizo algo peor que lo que ella había hecho antes. Cuando nuestra conciencia se cauteriza, cuando no nos importa, cuando no medimos lo que hacemos, cuando el consejo que te dan no te importa y haces lo que se te da la gana, en lugar de corregirte, empeoras tu situación. Lea conmigo. Ahí mismo donde estamos, en Romanos. Versículo 14, 15 y 16. Dice, ahí donde estamos, capítulo 2, 14, 15 y 16. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué es lo que hace cuando tú haces algo mal y tu conciencia te reprende? O la voz de tu conciencia te reprende. O te defiendes o reconoces tus errores. Dices, sí la regué. No, no la regué, estoy en lo correcto, hice lo correcto, estoy bien. Tu razonamiento, tu pensamiento debería de alentarte a seguir o a continuar en el camino correcto. Sin embargo, hacemos lo de Caín. En lugar de corregirnos, en lugar de decir, ups, la regué, me equivoqué, hice algo incorrecto, no debí de haberlo hecho, en lugar de corregirnos, nos defendemos. Y decimos, no, yo lo hice porque tú me provocaste. No, yo lo hice porque yo robo porque aquel roba. Mire, tenía una compañera en el trabajo, había dos compañeros, uno que no hacía nada y la otra tampoco. Y entonces el que no hacía nada, pues no hacía nada. Y decía la compañera, mientras no lo corran a él, a mí no me corren. Porque él hace menos que yo. Y si a él no lo corren, a mí tampoco. El compañero se jubiló, nunca lo corrieron. Y ella cambió de centro de trabajo, pero sigue pensando igual. Si a aquel no lo corrieron nunca y no hacía nada, pues a mí que me van a correr. Así pensamos. En lugar de corregirnos, decir, ah caray, ya me llamaron la atención. Ah caray, ya me regañaron. Ah caray, algo estoy haciendo mal. En lugar de corregirnos, miramos a ver quién se está equivocando y decimos, ah, él se está equivocando. Ah, mientras no vayan contra él, no van a venir contra mí. Y creemos que porque todo lo hace, está justificado. No, hermano, ¿sabe? Una de las cosas que me hizo a mí recapacitar en mi trabajo fue que me suspendieran 15 días sin salario. Me suspendieron 15 días sin salario y además me descontaron una quincena. Cuando me descontaron esa quincena y me suspendieron, yo aprendí y dije, no, no me vuelve a pasar. Y me pude haber justificado porque ni siquiera podría decir que fue mi culpa. Sí fue mi culpa porque falté al trabajo, pero ya el sindicato me había dicho que me iba a justificar los días. Y a la mera hora no quiso justificarme los días y entonces me suspendieron. Y entonces yo pude haber dicho, el sindicato malo. No, hermano, me tuve que corregir y tuve que enmendar mi conducta en el trabajo. Estoy hablando de hace como 19 años que me pasó eso. No, como 15 años más o menos. Sí, no, más o menos, como 15 años. Que me sucedió. Y 16 años de la edad de Josué. 16 años me pasó. Y después de que me pasó, tiene 16 años que no me ha vuelto a pasar. Y no me va a volver a pasar. Pero porque tuve que corregir mi comportamiento. El problema es que nos pasa una vez, no nos corregimos, ¿y cuántas más nos vuelve a pasar? Si se supone que tenías que haberte corregido a la primera, ¿por qué no te corregiste? Y eso de culpar a los demás, decir, es que él me dijo, es que lo hace, es que aquel vive así, es que él hace de esta manera y no le pasa nada, hasta Dios lo bendice, hasta Dios está con él, Dios lo respalda, Dios lo ayuda, y entonces tratamos de vivir justificándonos a través de los actos de los demás. Vean lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Eso de enseñar en la mañana 2 horas, se me acaba la cuerda rápido y ya voy a terminar. Y me siento raro de terminar antes. ¿Sí, verdad? Está bien para que ya se calle, pastor. Ya se me está acabando la cuerda. Bueno, ok. 1 Corintios capítulo 10. Vamos a leer versículo 23 al versículo 33. 23 al 33, en el capítulo 10 de 1 Corintios. Dice la Escritura, este es el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Todo le es permitido a quién? A Pablo.
Pablo dice, todo me es lícito, puedo hacer lo que se me dé la gana. Hermano, todo. ¿Qué es todo? Todo. No dice Pablo, las cosas buenas me son lícitas. Dice Pablo, todo. ¡Ay, hermano! Entonces podemos hacer lo que sea. Sí. Compartí hace unos días una foto ahí en Facebook. Llega una muchacha con el pastor y le dice, pastor, ¿puedo ir a los bailes? Y el pastor le dice, sí. El otro día viene la muchacha y le dice, pastor, ¿puedo tomar alcohol? El pastor le dice, sí. El otro día viene la muchacha otra vez y dice, intrigada, ¿no? Se le voy a poner algo más complicado. Dice, pastor, ¿puedo tener relaciones sexuales fuera del matrimonio? El pastor le dice, sí, con una sonrisa en el rostro. Y la muchacha se queda, bueno, pues este pastor es muy liberal o es ignorante de la Biblia, ¿no? Y viene al otro día y le dice, bueno, pastor, entonces, ¿qué es lo que no puedo hacer? Entrar al reino de los cielos con todas esas cosas. Puedes hacer todo lo que quieras, pero no significa que sea correcto. ¿Puedes ser un ladrón? Puedes ser un ladrón, pero ¿es correcto? Ahora Pablo dice, todo me es lícito. Cuando dice todo me es lícito, entonces significa que es permitido, que es aprobado por la ley. Lícito es que no es ilegal, que no es incorrecto, que no estás quebrantando la ley. Pablo le agrega una palabra superior a esto, o sea, todo me es lícito, es decir, todo me es legal, todo me es permitido. Dios me permite hacer lo que yo quiera. Pastor, entonces puedo robar y es legal. Pablo por eso aclara. Y dice, todo me es lícito, pero no todo roba. Pero si te agarran y te meten al bote, no estés chillando después. Sea un corrupto, enriquécete ilegalmente, tranza todo lo que quieras. Si te agarran, eso es otro rollo. Entonces, todo me es lícito, dice el Señor. Mire, yo entiendo lo que quiere decir Pablo y voy a tratar de explicárselo. Lo que dice Pablo es, Dios no se va a estar peleando contigo para decirte qué hacer y qué no hacer. Ya lo puso en tu conciencia. Dios ya no va a estar discutiendo contigo como esta muchacha que viene con el pastor y dice, ¿puedo hacer esto? Hazlo. Mire, a veces me preguntan a mí, oiga, pastor, ¿está bien que haga esto? No sé si me están pidiendo permiso porque ya tienen planeado hacerlo, o de verdad tienen la duda de saber si es correcto o no es correcto. Le voy a aclarar algo. Dios ya puso en tu conciencia qué está bien y qué no está bien. Y además, siendo tú cristiano y creyente en Dios, porque creo que lo eres, Dios ya puso al Espíritu Santo dentro de ti que te recuerda, que te dice, que te habla y que te advierte que sí y que no. Entonces, si tú tienes la incertidumbre o la duda de, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? Consulta con el Espíritu Santo. Dios no se va a pelear contigo. Es como si Dios te dijera, tienes permiso de hacer lo que se te dé la gana, yo no voy a pelear contigo. Yo ya puse la voz en tu interior de la conciencia. Hermano, entonces tenemos un serio problema si nuestra conciencia está dañada. El problema serio es qué nos está diciendo nuestra conciencia, o si ya acallamos la voz de nuestra conciencia para que no nos diga nada. ¿Sabe que muchas veces la acallamos? Le pongo un ejemplo tangible. Decides ponerte a dieta. Decides, bueno, tengo que ponerme a dieta porque ya tengo sobrepeso, ya me ahogo. A mí me pasó, ¿cuándo me pasó? Ya 3 años también. Hace 3 años yo me andaba muriendo, literal, me andaba muriendo. Y entonces me daba unas broncoaspiraciones, así se llaman. Me daban unas broncoaspiraciones que me ponía azul, literal. Mis labios se ponían azul. Y yo empezaba...
una tos que no paraba. Donde empezaba, miren, mi esposa tenía miedo de que yo empezara a toser, porque donde empezaba a toser, no paraba. Y el asunto es que la tos era tan continua. Usted sabe que la tos es una reacción de su cuerpo, no es una enfermedad. La tos no es una enfermedad, la tos es un síntoma a algo que está afectando tu cuerpo. Entonces tu cuerpo tose porque hay algo que le está molestando en tus vías respiratorias. Entonces por eso tu cuerpo tose. Cuando dices, ay, me dio la tos, estoy enfermo de la tos. No, la tos no es una enfermedad. La tos es un síntoma de una enfermedad. Entonces cuando yo empezaba a toser, yo sabía eso, yo sabía que era un síntoma de algo. Entonces suponíamos que eran las vías respiratorias, por hablar tanto, la contaminación, lo que fuera, cualquier cosa que pudiera estar dañando mi cuerpo que me hacía toser. Y empezaba a toser y a toser y no paraba de toser. Y empezaba, cada vez que tú toses, exhalas aire. Y por eso cuando alguien se está asfixiando, dicen los que saben, yo no sé, pero los que saben dicen que si alguien se está asfixiando y tose, y tose, y tose, no te preocupes, no se está ahogando, está limpiando sus vías respiratorias. Pero si alguien se está asfixiando y empieza a toser y de repente deja de toser, sí se está asfixiando. ¿Por qué se está asfixiando? Porque ya no jaló aire para expulsar. Porque mientras toses, tienes la posibilidad de jalar aire y seguir tosiendo porque sigues exhalando aire. Entonces, jalas y exhalas, jalas y exhalas. Cuando alguien se asfixia, jala 2, 3 veces y deja de jalar y ya no puede toser y lo único que es ya se está ahogando, ya no hay aire para exhalar. Bueno, a mí me pasaba eso. Jalaba aire y tosía, jalaba aire hasta que empezaba a dejar de jalar aire. Ya no podía jalar aire. Y entonces era una tos que me ahogaba. Fuimos al médico, nada, uno, otro, nada, hasta que un doctor joven, en el trabajo de mi esposa, le dice, pues ya sé qué es. Fuimos a verlo, me revisó, dice, sí, usted está teniendo un asma. Dije, ¿asma? ¿Un ensayo? Sí, dice, tiene un asma por reflujo. Dije, ¿cómo por reflujo? Esa es la gastritis, pero Dios ya me curó de la gastritis. No, por gordo, por sobrepeso. El sobrepeso que usted tiene, su organismo está de tal forma que cuando usted sube de peso, su organismo se presiona. Y entonces usted tiene asma por reflujo, se le está regresando la comida, se le está regresando los ácidos del estómago y está yéndose a los pulmones. Y si ese ácido destruye un hueso en su estómago, ahora imagínense lo que le está haciendo a sus pulmones. Es un principio de asma por reflujo. Y yo, ¿y qué hago? Dice, pues, tómese esto. Dice, este aspirador es para que usted no se ahogue, le va a ayudar a expandir un poco sus bronquios para que usted pueda seguir respirando. Entonces, este no es medicina para curarlo, solamente le va a ayudar a respirar. Este medicamento es para que usted no se desmaye. Y dije, entonces, ¿qué me cura el asma? Dieta, póngase dieta, baje de peso. ¿Ya esto? Sí, ya esto. Hermano, pues me pongo a dieta. Bajé 5 kilos. Y se me quitó el asma. De ahí no he podido bajar todavía un poquito más, ya bajé otros 5. Pero tenía en aquel entonces 19 kilos de más. En aquel entonces, hace 3 años. ¿Mande? Como 2 años y medio. 19 kilos es una exageración, hermano. Yo no lo notaba, mi cuerpo es musculoso. Y lo contenía el estómago. Pero cuando me pesé y vi cuánto pesaba, y me dije, es que tienes 19. Yo creí que era parte de mi crecimiento y que mis huesos se estaban volviendo pesados. De adamantium, dije, de ser. Por eso están pesados mis huesos. Pero no, hermano, tenía 19 kilos más. En enero empecé con 11 kilos de más. Ya había bajado 8 kilos. En enero me pesé y tenía 11 kilos de más. Ahorita tengo 8 kilos de más. Ya bajé 3 kilos. En 6 meses dije, su mecha, me falta un resto. Pero, ¿por qué tuve que estar cerca de la muerte
Porque el médico me dijo, si usted no se cuida, en uno de estos cuadros de tos que le dan, usted se puede morir. Y ni tiempo le va a dar de avisar. Así es que tiene que cuidarse, porque sí le puede dar un cuadro de broncoaspiración y quedarse ahí donde le dé. Y hermano, la tos me daba a todas horas. Me daba en la mañana, me daba en la tarde, me daba en la noche, cuando comía, cuando no comía. Yo decía, si esto me lo está provocando el estar muy lleno, ya no voy a comer. Y había días que no comía, pues igual me daba la tos en la noche. Era constante. Y uno dice, si tienes que hacer las cosas, ¿por qué no las haces? ¿Por qué tiene que venir una advertencia a decirte, te puedes morir? Cuando quieres hacer dieta y tú te paras frente al refrigerador, aunque tu conciencia te dice, ese chocolate que está ahí no es para ti, no te lo comas. Y dices, ay, tan solito que se ve. Bueno, le voy a dar 2 días. Si en 2 días nadie viene y se lo come, es mío. El Señor me está hablando que me lo puedo comer. Es más, lo voy a poner más difícil para que nadie lo encuentre. Y así como Gedeón puso lo del manto que se mojara y que no se mojara, así voy a poner, si nadie encuentra este chocolate, es para mí. Y hermano, no le estás haciendo caso a la voz de tu conciencia. Puedes justificarte de una o de otra manera para hacer lo que tu regalada gana se te dé. Puedes hacer lo que quieras. Yo conozco a muchos diabéticos que, mire, de mi oficina da a 3 consultorios. Y entonces escucho la consulta de 3 médicos. Yo oigo a uno, yo oigo a otro, yo oigo a la doctora. Y los 3 le dicen a sus pacientes, no tome refresco. A sus pacientes diabéticos. Le hace daño. Y he escuchado todas las justificaciones. Hay pacientes que no, yo no compro, pero mis hijos compran. Otro que dice, no, yo ya no tomo tanto. Antes me tomaba una de medio litro, ahora me tomo una chiquita. Ya no tomo tanto, doctor. Otros que dicen, lo quiero dejar, doctor, pero no puedo. Y hay otros que dicen, no, ya no tomo. Y saliendo de ahí se compran uno. Ajá, ya no tomo coca, nada más Sprite. O tomo coca cero, dicen. Hay de todas las justificaciones. Y por más que el médico les dice, los 3 médicos usan las mismas palabras, le hace daño, no lo toma, no lo consuma, le afecta su salud. Por más que se lo dice, la gente siempre tiene una justificación para hacer lo que su regalada gana le da. Siempre vamos a tener una justificación para hacer lo que nuestra regalada gana nos dé. Por eso el apóstol Pablo dice, Dios no se va a pelear contigo. Ya está en tu conciencia. Puedes hacer lo que se te dé la regalada gana, pero no todo te conviene. Puedes hacer y vivir de la manera que tú quieras, pero no todo te edifica. ¿Sabe cuánta gente he encontrado que me dice, yo hago con mi vida lo que yo quiero? Es más, he encontrado gente que dice, yo hice cosas malas, pero no me arrepiento. Ya, lo vivido ya está. Digo, pues ese es el problema. El problema es que no nos damos cuenta que lo que hicimos estuvo mal. Y como estuvo mal y nos vale gorro, no nos arrepentimos y entonces no cambia nada. Pero esa misma gente que tiene un gusto por la vida y por hacer lo que se le da gana y que no tiene límites, después están llorando porque se divorciaron. Después están llorando porque están hospitalizados. Después están llorando porque sus hijos murieron, porque sus hijos no tuvieron control. Después están llorando porque no tienen dinero, porque están en quiebra. O sea, y uno dice, pero disfrutaste la vida, ¿no? Yo puedo decirles, pero disfrutaste, ¿no? Lo bailado nadie te lo quita, ¿no? O sea, estás orgulloso del mal que hiciste en tu pasado. Así es que, ¿de qué te quejas ahora? ¿De qué te quejas ahora por lo que vives ahora y por lo que sufres ahora y por lo que padeces ahora si nadie te puede quitar lo bailado? Si nadie te puede decir nada de que disfrutaste tu vida y que lo gozaste, que la pasaste bien. Por eso el apóstol Pablo dice, vive como quieras, pero ten conciencia de 2 cosas. No todo te conviene y no todo te edifica. Y cuando habla de edificar es que te haga crecer, que te haga ser mejor persona. Por eso nosotros como cristianos deberíamos de anhelar cada día ser mejores que ayer. Usted debería decir, hoy tengo que ser mejor que ayer. Si ayer me enojé 5 veces en el día,
Hoy me tengo que enojar por lo menos 4. Perdón, por lo menos no, cuando mucho. Perdón. Ay, perdón. Ay, me traicionó el subconsciente. No, tú tienes que decir, no me voy a enojar. No las mismas que ayer. No voy a llorar lo mismo que lloré ayer. No voy a sufrir lo mismo que... No voy a pelearme con las mismas personas que me peleé ayer. Hoy lo voy a cambiar, voy a pelearme con otros. Hermano, tiene que anhelar ser mejor. El propósito de ser cristiano no es tener una religión. El propósito de ser cristiano es ser mejores seres humanos. Mejor de lo que fuiste ayer. Yo les he dicho varias veces y hoy se lo vuelvo a repetir. Yo puedo creer que usted es una mejor persona de lo que era cuando yo le conocí. Y no es porque yo haya cambiado su vida. Yo no puedo cambiar nada en usted. Pero sí estoy seguro que lo mucho o lo poco que le he enseñado le ha ayudado a usted a ser mejor hoy. Mejor de lo que era el día que nos conocimos. Y algunos tengo años de conocerlos. Algunos desde que nacieron. Algunos tienen menos tiempo, 1 año, unos meses. Pero aún así yo sé que hoy son mejores de lo que eran. ¿Por qué son mejores? ¿Porque los convencí de ser mejores? No, porque su conciencia se está restaurando. Porque su conciencia está sanando. Y cuando alguien antes no te importaba pelearte con tu mujer, hoy te retumban en tus oídos las palabras del pastor que te dice: arrepiéntete, hermano, y pídele perdón. Reconcíliate, busca la paz. En lo que a ti respecta, busca la paz. Cuando antes pasabas de largo y veías a alguien en la calle pidiendo monedas y le decías: trabaja, holgazán. Hoy ya le dices trabajo holgazán, pero le das un peso. Le das una moneda. Ahora ya a lo mejor hasta los invitas a un taco. Estás comiendo un taco y te ponen cara de... Y antes se hacía con él: quítate, me espantas el hambre. Ahora ya les invitas un taco. Antes pateabas al perro, ahora ya lo acaricias. Eso es un cambio, hermano. Eso es un cambio. Y yo estoy seguro que ese cambio está sucediendo en tu vida. En tu relación de pareja, en tu relación con tus hijos, en tu relación en el trabajo, la manera como te conduces. Hoy ya saludas en la combi porque hace unas semanas atrás te dije: subes a la combi y salude. Y ahora por instinto dices: buenos días. Bueno, hasta de malas, buenos días. Pero lo haces. Está produciéndose un cambio. No es que yo te estoy convenciendo, es que tu conciencia está sanando. Y entre más sana sea tu conciencia, tendrás un comportamiento mejor. Serás ley para ti mismo. Y te vas a decir a ti mismo: esto no está bien. No está bien que mienta a mis padres, no está bien que mienta a mi esposa, no está bien que haga esto, no está bien que me conduzca de esta manera, no está bien. A lo mejor nadie se da cuenta, pero tú sabes, tú mismo te das cuenta que lo que estás haciendo no está bien. Y no lo haces, hermano, te conduces, te limitas, te corriges. Pero lo que tienes que sanar es la voz de tu conciencia. Lea conmigo. Dice el apóstol Pablo: parte de todo me es lícito. Todo me es lícito, dice el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Parte de eso es el siguiente versículo, el versículo 24. Es parte de lo mismo. Dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. O sea, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me edifica. ¿Cómo lo sé? Cuando lo que yo hago no perjudica a mi hermano. Cuando no estoy buscando mi propio beneficio, sino que incluso estoy ayudando a los demás. Hoy nos engañan y dicen: oferta, 3x2. Te suben el precio para cubrirlo de 3 y te dan los 3. Y tú dices: ¡ay, compré 3x2! Uno me lo regalaron. No es cierto. Hoy nos engañan. Hay gente que se hace verdaderas ofertas. Hay momentos que se hacen verdaderas ofertas y que dicen: mi esposa y yo hacemos la siguiente cuenta. Vamos al centro comercial y compramos el papel de baño. Y pensamos, decimos: mira, este está más barato que este, porque luego te lo ponen así, ¿no? Este 3x2. El otro día, bueno, no lo cuentes, pero es que me acordé. Pero encuentras y dices: a ver, este trae 12 rollos, este trae 16 rollos. Este vale tanto, este vale tanto.
Nosotros dividimos y decimos, a ver, vale tanto entre 16 rollos, nos sale a 3 pesos. Dividimos 12 rollos entre tanto y nos sale a 2 pesos con 80. ¿Cuál está más barato? El de 12. Aunque este trae 18. Sí, te están ayudando a comprar 18 de un jalón. Cuando con 12 te sale más barato. Ese es el engaño de la publicidad. Y nosotros nos vamos con la finta cuando dice oferta. Nos vamos con la finta, ¿sí o no? Y está de oferta, y no haces cuenta. Nosotros hacemos, el otro día estábamos haciendo cuentas de las bolsas de arroz. ¿Cuántos granitos de arroz traía cada uno? No es cierto. Pero no nos engañan, o sea, y calculamos. Yo soy más de, oferta, me lo llevo. Mi esposa, no, espérate, hagamos cuentas. Mi esposa está de supervisar bien que estemos haciendo buenas cuentas. Pero prácticamente lo que acabamos de leer, que dice el apóstol Pablo, es como si el apóstol Pablo te dijera, oferta, puedes hacer lo que se te dé la gana. Y uno dice, wow, oferta, hagamos lo que se le dé la gana. Pero dice las letras chiquitas, no todo te conviene, no todo te edifica y no dañes a tu prójimo. Termino con esto, lean ahí mismo donde estamos, léalo todo completo usted luego, yo porque tengo que estarle leyendo esto, pero léalo usted. Dice el versículo 29, dice, la conciencia, perdón, desde el 28, dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Dice el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo habla de que lo que debes de comer y no debes de comer. Y dice, si alguien te invita a comer y te dice que lo que vas a comer es sacrificado a los ídolos, no te lo comas. Dice, de todos modos, si alguien te invita a comer y no te dice para qué es esa comida, por ejemplo, cuando te invitan a comer, que al bautizo, que a la boda, que lo que sea, y no te dijeron para qué era la fiesta, solamente te invitan, oye, te invito a comer a la casa, y tú vas, y resulta que estás comiendo, entrándole bien chido al pozole, y ahí estás, entrale y come. Y de repente te dicen, es que hoy es la fiesta de la Virgen de la Macarena. Oye, pero eso está en España, no importa, nosotros somos españoles y lo celebramos. Nuestros antepasados eran españoles. Y te dicen, o sea, te invitan a comer y no te dicen de que eso está sacrificado a los ídolos. Dice, Pablo, come tranquilamente. Si en noviembre tú sabes que es tiempo de los altares y un día te invitan a comer y no sabes que te invitaron a comer y que te dieron de lo que estaba en el altar, de lo que ya se le fue la esencia, y te invitan a comer y tú comes tranquilamente, dice el apóstol Pablo, tú come. Mientras no te digan de dónde lo sacaron ni para qué es, tú come. No preguntes. Oye, ¿y esto está limpio o no? No preguntes, dice Pablo. Oye, ¿lo santificaste, oraste, le echaste algo brujo ahí, me enjurge algo? No preguntes, dice Pablo. Solo cómetelo. Con la acción de gracias, en otra carta Pablo lo dice, con la acción de gracias ya lo santificaste. Cuando tú das gracias, por eso siempre que vaya a comer, se va a llevar algo, hermano, a la boca, ore a Dios. Mire, yo lo hago por precaución, ya ni siquiera por... Hágalo por precaución, ore y dile, Señor, gracias por esto. Con eso usted santifica los alimentos. Por eso Pablo dice la Biblia, que Pablo había comido cosas mortíferas. Un día quisieron envenenar a Pablo y Pablo le entró con ganas al pozole que le sirvieron. Era pozole de puerco, hermano. Pablo estaba comiendo así. Estaba comiendo Pablo y lo habían querido envenenar a Pablo. Pablo comió, terminó de comer tranquilamente y la gente estaba esperando que azotara como chango y Pablo se fue. Muchas gracias por la comida, Dios les bendiga. Entonces quedaron. No se murió. Mira, a veces, yo me acuerdo una vez nos invitaron a comer y cuando llegué a comer, la persona que me sirvió casi me avienta el plato. Yo comí y gracias a Dios comí. Y la persona dice, yo estaba esperando que eso le supiera feo, para no volver, porque usted me cae mal. Dije, pues está re bueno, sírvame otra vez. De verdad, ese hombre quería que yo me enfermara. No me enfermé, no pasó nada, gracias a Dios. Dice Pablo, no preguntes. Si te sirven, no preguntes. Dice, pero si te invitan a comer y te dicen, esto es para la Virgen de la Macarena,
Dice, no comas por cuestiones de conciencia. ¿Cuál conciencia? ¿La mía? Dice Pablo, no es por tu conciencia, porque tú eres libre de comer lo que se te dé la gana. Sea del altar de los muertos, sea de la Virgen de la Macarena, de la Virgen de la Guadalupe, de la que sea, hermano. Puedes comer lo que sea, dice Pablo. ¿Eres libre? No todo conviene y no todo edifica, pero eres libre de hacer lo que quieras. Pastor, entonces puedo comer lo que sea. Eres libre. Pero Pablo dice, pero si te declaran que eso es sacrificado a los ídolos, no te lo comas por cuestiones de conciencia. Y dice Pablo, por cuestiones de la conciencia del otro que te lo declaró. No de la tuya, lea conmigo. Dice, por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Dice Pablo, puedes comer lo que sea porque Dios te lo permite. Versículo 29. Dice, la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Es decir, por cuestiones del otro. Y entonces surge la pregunta de decir, caray, ahora resulta que yo voy a ser juzgado por la conciencia del otro. ¿Yo voy a ser juzgado por la conciencia del otro? No, voy a ser juzgado por mi propia conciencia. No es por el qué dirán, no es por lo que piensa aquel, no es por aquel que me va a juzgar y me va a criticar o va a irse hablando de mí. Es, oye, el pastor cómo le entra el pozole, cómo le come, sabroso. No es por cuestión de que el otro me juzgue o me critique. Dice el apóstol Pablo, lea conmigo. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Es decir, ¿por qué alguien va a juzgar mi libertad? Si yo quiero comer, yo como. Si yo quiero comer carne de puerco, yo como carne de puerco. Si yo quiero tomar Coca-Cola, yo puedo tomar Coca-Cola. Si yo quiero comer de lo de la Virgen de la Guadalupe, yo puedo comer de eso. ¿Por qué alguien me va a juzgar a mí de lo que yo quiero comer? Dice Pablo, no. Nadie te va a juzgar a ti de lo que tú quieras hacer con tu vida. Eres libre de hacer de tu vida un papalote. Puedes vivir como tú quieras, pero ten presente una cosa, que no todo conviene, no todo edifica y no puedes andar en la vida perjudicando a los demás. Si estás consciente de eso, vive como quieras. Recuerdo mucho las palabras del pastor Neftalí, que era pastor de mi esposa, que le dijo a mi esposa, no sé si mi esposa le preguntó primero, no sé la versión completa, pero solamente sé lo que dijo el pastor. El pastor le dijo a mi esposa en aquel tiempo, en sus años no hace muchos, tiene poquito, en sus años de juventud, recién acaba de salir de esa etapa, para entrar a la madurez adulta. Entonces el pastor le dice a mi esposa, Ceci, ama a Dios y haz lo que quieras. A mí eso cuando Ceci me lo contó a mí me encantó, me facilitó la vida, hermano. Me hizo vivir tranquilo. Y de vivir como yo quiera. He luchado porque muchos han querido sembrar en mí otras ideas. Muchos me han querido decir a mí, tú no puedes liberar endemoniados porque no has ido al instituto bíblico. Tú no puedes ser pastor porque nunca fuiste al instituto bíblico. Tú no puedes dar consejería porque nunca has tomado el curso de consejería. Tú no puedes dar... Y me han enseñado me han querido sembrar muchas cosas en mi corazón que han generado miedos e incertidumbres y cosas complejas en mi vida. No puedes guardar el día domingo, tienes que guardar el sábado, no puedes comer esto porque está en la Biblia, no puedes ir a la fiesta de alguien pagano. Hermano, a mí me dolió mucho no estar en la boda de mi hermana menor. No estuvimos, en la iglesia no estuvimos. Y no estuvimos en la boda de la iglesia porque antes de ir a la boda, nos fuimos a Guerrero, yo le pregunté al pastor, oiga pastor, mi hermana se va a casar. Y nos invitó a la boda de la iglesia. Y el pastor me dijo, no hermano, no vaya, eso es del diablo. Llegamos a la ciudad, a la Iguala, allá con mis padres, nos fuimos a la boda, íbamos a la boda de mi hermana. Y resulta que al momento de la ceremonia en la iglesia católica, no fuimos a la ceremonia. Y entonces nos quedamos en casa. Después fuimos al banquete. Estuvimos en la boda civil, pero no fuimos a la ceremonia por la iglesia. Y nos quedamos en casa y no estuvimos ahí. Y a mí me dolió mucho tiempo, hasta que lo solté y lo dejé pasar. Pero no me había dado cuenta que a mi hermana le había dolido también. Y muchos años después de su matrimonio, un día de Navidad que andábamos allá celebrando, yo creo que se había echado unos alcoholes mi hermana, y se armó de valor y me reclamó y me dijo, tú no estuviste en mi boda.
Y reaccioné igual que mi esposa ahorita. Sí estuvimos. Dice, no estuviste. Yo esperaba verte en la boda de la iglesia y no estuviste. Y me acordé que no habíamos estado. Me lo reclamó muchos años después. Porque alguien me dijo que estaba mal. Y entonces mi conciencia se cauterizó por la voz de otro. Entonces no se trata, hermanos, si algo que yo no quiero hacer en esta iglesia y que les hemos enseñado a ustedes. Yo no tengo una lista aquí en la iglesia, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. ¿Sabe? Porque nunca terminaría la lista. Porque un día vendría alguien y diría, pastor, ¿es malo meterse al baño, hacer del 2 con el celular? ¿Eso es pecado delante de Dios? Y yo tendría que poner en la lista pecado 2525. No entrar al baño con el celular. Puedes hacerlo, entra al baño con el celular, pero no te conviene, hermano. Vas a contaminar tu celular. Lo vas a llenar de caquita y luego lo vas a poner aquí. De verdad, o sea, es en serio. Porque después de que te limpias, ¿qué haces con el celular? ¿A poco lo llevas en la boca? Va, te limpias y lo llevas y, ay, el celular, y te lo guardas porque me voy a lavar las manos. Pero mientras ya lo llenaste. Es por cuestión de higiene. No es que sea pecado el 2500 que dije. No es que sea ese pecado, hermano. Y luego van a venir y si yo le digo, hermano, no haga eso. Pero estoy diciendo, ¿por qué es pecado? No, porque es higiene. Porque no te conviene, porque te vas a llevar las bacterias de acá a acá. Ay, pastor, yo no tengo bacterias ahí, ¿eh? Me perdona, pero yo hago limpio y puro. Salen bacterias, ahí están las bacterias. Por eso no debes de darle besos en la boca al perro. Pastor, ¿puedo darle besos en la boca a mi perro? Pecado 2526. No le des. ¿Por qué? Porque el perro no se lava la boca, hermano. Él se limpia sus partecitas, él se hace higiene con su lengua. Su manera de mantenerse limpio y sano, porque ellos sí se limpian, es con su lengua. Y entonces se limpian. Se lavan. Y luego tú vienes y dices, ¿y qué te pasa todo? No está haciendo buches de cloro. Antes de besarme, lávate la boca con jabón. No le manda al perro a lavarse la boca. Hermano, le está lamiendo igual como si usted le lamiera. ¿Se imagina usted ahí con el perro? Vete a limpiar. Eso hacemos. ¿Es pecado? No, hermano, no es pecado. Si quieres, sigue besando a tu perro. No te vas a ir al infierno por eso, pero a lo mejor te pescan unas bacterias en el estómago, ahora te vas a estar, ay, porque estoy mal, todo me cae mal. Por eso sigue besando a tu perro. ¿Sí me explico? No todo es pecado, pero no todo conviene. ¿Sí me explico? Es tu conciencia. Ahora, yo lo estoy juzgando, no, hermano. Si a usted le gusta besar a su perrito y quiere mucho a su perro, usted béselo. No tengo problemas con eso. No está mal, no es pecado. Dios no lo va a condenar por eso. Pero cuando me vaya a saludar a mí, por favor, avíseme. Pastor, yo beso a mi perro en la boca. En el hocico. No es cierto. No lo hagan, no me digan. Ya oré. No, hermano, miren, ese es el problema, que cuando es algo muy personal, es algo muy tuyo, es algo que tú haces, ofende. Por eso no se trata de que yo te juzgue si lo que estás haciendo está bien o está mal. El apóstol Pablo dice, tú no vas a vivir porque alguien te juzga, tú vas a vivir por tu propia conciencia. Es algo que tú tienes que valorar y pesar en tu propia vida. Y que tienes que decidir si te conviene o no te conviene. Termino con esto, dice, versículo 30, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquel de quien doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Para quién haces lo que haces? ¿Para ser vistos por los demás? Ahora no vayan a decir, si ustedes ven a alguien en su familia que besa a los perros en la boca, en el hocico, no va a decir, ay, el pastor dijo, no, hermano, no juzgue. Si el propósito de enseñarle esto
es para que usted no caiga en el juicio de andar fijándose en lo que hacen los demás y olvidarse de lo que hace usted. La conciencia que usted tiene es personal, no es una conciencia colectiva, no es para juzgar a la sociedad, es para evaluar tu vida y hacer un acto de autoconciencia, revisándote lo que haces y cómo vives. Porque es muy fácil juzgar a los demás y condenar a los demás. Hoy te hice un comentario acerca de besar al hocico al perro, o meterte con el celular al baño, y estoy seguro que muchos de ustedes lo hacen. Estoy seguro que algunos, a lo mejor no todos, pero algunos lo hacen. Ahora, no se ofenda, no se lo estoy diciendo para que se ofenda, ni tampoco se lo estoy diciendo para que después, cuando pase en casa, usted juzgue al que lo hace. Se lo estoy diciendo para que usted, en un acto de libre conciencia, decida si lo va a seguir haciendo o no. Y lo puse como ejemplo, pero lo puse como ejemplo porque es algo común y que no afecta a nadie, porque muchos lo hacen. Pero ¿qué tal que si hablo del adulterio? ¿Qué tal que si hablo de andar mirando a las mujeres o andar viendo pornografía en internet? ¿Qué tal que si hablo del alcohol o del alcoholismo o de aquel que toma o de aquel que se droga? ¿Qué tal que si hablo del que miente, que le gusta mentir, o el que roba? Esas son palabras más duras, ¿no? Ya no nos reímos, ni es gracioso, pero tiene el mismo peso. Es un acto de conciencia personal. Es algo que te tienes que revisar. Y puse el ejemplo del celular y lo del perro, porque puede ser hasta gracioso quizás, pero es un acto de conciencia también, como tan grave, como tan justo, o como tan malo, como aquel que lo practique sin hacer un acto de conciencia. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no te voy a juzgar. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. ¿Quieres vivir de esa manera? Hazlo. Nosotros aquí, yo como pastor, mi esposa como pastora, no estamos aquí para determinar quién entra al cielo y quién no. Bendito sea Dios que yo no determino, ¿no? Si no, ya estuviera cobrando entradas yo. Y no entradas al cielo, entradas aquí a la iglesia. Porque ya por lo menos para que le digan, sí, tú vas a ir al cielo. No, tú no, tienes que echarle más ganitas. Ahí la llevas, más o menos. Ya estuviera yo cobrando entradas, porque sé que caería en un acto de maldad de mi propio corazón, en el engaño de creer que yo puedo juzgar la vida de ustedes y determinar quién sí va al cielo y quién no. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo no es decirte qué es pecado y qué no lo es. Ese no es mi trabajo. Esa labor la hace el Espíritu Santo. Mi trabajo no es determinar si el estilo o la forma en que vives es correcta o no es correcta. Ni si tu matrimonio es exitoso o no lo es. Ni si tu vida es exitosa o no lo es. Ese no es mi trabajo, hermano. Mi trabajo es enseñarte a que tú tienes que hacer un acto de conciencia personal y determinar en base a lo que sabes, a lo que has aprendido la palabra, a escuchar la voz del Espíritu Santo y saber si el Espíritu Santo te está diciendo que eso sí o que eso no. ¿Sí está conmigo? Termino con esto. Un hermano me dijo una vez, pastor, no se vaya a enojar conmigo, pero hice algo malo. Digo, sí, ¿qué hiciste? Bueno, yo no me tengo que enojar contigo, pero ¿qué hiciste? Es que no le puedo contar, porque es muy malo. Y digo, bueno, no me cuentes, te puedo ayudar en algo, ya resolviste el problema, ya te arrepentiste, le dije yo. Dice, el problema es que no me quiero arrepentir. Me gusta lo que estoy haciendo y me gusta lo que estoy viviendo en este momento. No quiero cambiar eso. ¿Y quieres vivir así el resto de tu vida? Sí. ¿Y sabes que eso te perjudica? Dice, sí, me perjudica. Me causa un problema. Me estoy metiendo en un problema serio, pero me gusta, quiero vivir así. Estoy disfrutando lo que hago. Digo, entonces, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué me lo cuentas? Dice, porque quiero que ore por mí, para que yo deje de hacerlo. Dije, no, hermano, si yo oro por ti, no voy a lograr con mi oración que tú dejes de hacer lo que tú quieres hacer. Mi oración no tiene más poder que tu fuerza de voluntad.
Mi oración no tiene más poder que tu deseo. Mi oración no tiene más poder que tu gusto por lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué hago, pastor? Y le dije lo que ahora le digo. Todo te es lícito y todo te es permitido. No todo te conviene ni todo te edifica. Eres responsable de tus actos y de sus consecuencias. ¿Quieres tener buenos resultados? Corrige tu vida. ¿Quieres tener los mismos resultados que ahora tiene? Sigue viviendo como vas. Al final de cuentas, la factura la pagas tú. Y cuando hablo de la factura, puede ser en esta vida, con salud, con el bienestar de tus hijos, con el bienestar de tu matrimonio, con el bienestar de tu economía. Puedes pagarlo de muchas formas en esta vida, pero lo que sí es seguro, que para la vida eterna lo pagarás. Hermano, no nos engañemos. Vivimos la vida que queremos vivir. Tenemos lo que nosotros queremos. Así es que usted decida cómo quiere vivir. Y si no sabe cómo, lea la Biblia. Le aseguro que es un buen manual de vida. Le ayudará a vivir bien. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos, por cada uno de ellos, por tu gracia y tu favor. Bendice su vida, bendice su hogar, bendice su familia. Y llénale, Señor, de tu presencia. Que puedan experimentar cada uno de ellos tu favor y tu voluntad. Permite también, Señor, que encuentren en ti la sabiduría y la dirección para tomar